Hola gente, aparezco el día de hoy, estoy con una estética medio darks, pero espero que no perturbe el objetivo del video, arre. Bueno, esto es algo que hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer, pero no lo hice porque no sabía si a la gente le iba a interesar. Que es básicamente, como dice en el título, hablar sobre la carta natal de Laiseka. Así que nada, como saben, yo este año me recibo de astróloga y bueno, me pareció piola hacer esto de hablar un poco de la carta natal de Laiseka. La verdad es que hay muchos videos de gente hablando de cartas natales sobre escritores, pero ninguno que yo haya visto que estén hablando de la carta natal de Laiseka. Así que bueno, en primer lugar estoy puesta distinto, estoy siempre en el mismo lugar que grabo, pero puesta distinto porque no me estaba gustando para nada la iluminación que me estaba dando, así que como que medio que giré todo y ahora estoy sosteniendo mi celular arriba de una silla con un libro, tipo modo precario, y me van a ver mucho mirar para este lado porque estoy con la computadora con la carta natal en gigante de este lado. Así que bueno, nada, ya hay una bocina, momento conurbano. Obviamente este video en este video voy a estar usando, digamos, jerga astrológica, pero siempre que diga algo así astrológico lo voy a estar como traduciendo a un castellano, arre. Pero bueno, obviamente este video lo pueden disfrutar tanto personas que sepan de astrología como personas que no sepan. No voy a estar nombrando cosas privadas de Laiseka que se ven en la carta que capaz él no dijo en su vida o que no se saben. No voy a estar violando su privacidad por más que ya haya fallecido. Y voy a estar hablando superficialmente de algunas cosas, no como si estuviera teniendo una sesión con un consultante, porque me parece que no corresponde. Así que nada, simplemente voy a ir empezando y voy a hablar un poquito, o sea, obviamente no voy a hacer una interpretación de carta natal entera porque si no el video duraría mínimo una hora, arre, pero voy a ir hablando un poco y relacionándolo con los momentos de su carrera o cosas que fuimos enterándonos. Otra cosa que estaría bueno hacer, pero que no va a alcanzar en este video, es por ejemplo analizar los momentos, por ejemplo, no sé, dónde se publicó los Sorias, el momento que falleció la madre, el momento que falleció él, y todas esas cosas. Es muy loco como se ve en la carta natal, pero no va a llegar para este video. Así que bueno, voy a ir empezando. Laiseka primero nació un 11 de febrero de 1941. Para las personas que quieran calcular la carta natal de Laiseka, tienen que poner 11 del 2 de 1941 y tienen que poner a las 2:40. Gracias a Laiseka mismo tenemos el horario en el cual él nació, porque lo dice al inicio de uno de los documentales que se puede encontrar en YouTube. Y él nació en Rosario, porque Rosario, la ciudad de Rosario, estaba más cerca de Camilo Aldao que la ciudad de Córdoba. Así que bueno, nació en Rosario y siempre la carta natal hay que calcularla en el lugar donde nació la persona lo más exacto posible. Y acá estoy usando el sistema de casas topocéntrico, o en algunos sistemas aparece como Polish Page, porque es el sistema de casas más específico que tenemos hoy en día. Si ven el Plácido funciona, pero bueno, cuestiones técnicas que no interesan. Así que vamos a lo nuestro. Laiseka tenía el sol en Acuario en casa 3. Acá ya nos está hablando de una personalidad de él que se está gestando, que tiene que ver con el cambio, con la renovación, con la innovación, con todo lo que traiga cosas nuevas, con lo creativo, con la originalidad, y encima está posicionado en la casa 3, que tiene que ver con los escritos. Obviamente tiene que ver con muchas cosas también esa casa, pero en Laiseka sabemos que se manifestó de esa manera. Entonces esa energía acuariana de originalidad e innovación, donde la va a estar poniendo justamente en el mundo de la escritura, y por eso es tan interesante ver la carta natal de Laiseka. Las personas que tienen energía acuariana siempre tienden a traer una cosa nueva, una cosa también disruptiva, como de romper con lo establecido. ¿Y en qué ámbito él está rompiendo con esto que es establecido? En el ámbito de la escritura, que es la casa 3. Entonces ya empezamos acá con algo que está muy bueno y que está bastante fuertecito.
Otra de las cosas que representa el sol es la figura paterna. Todos los que conocemos la historia de la Laiseka sabemos lo difícil que fue para él la relación con su padre, y su sol natal tiene una cuadratura de Urano y es partil encima, entonces a veces estos aspectos pueden traer mucha tensión a la relación con el padre, en la relación con el padre, que ahora voy a hablar un poquito más, porque justamente están indicando problemas con esa figura y es un aspecto tenso que no está bueno de vivir con una carta como la que tiene él, que ahora vamos a hablar. Un poquito más del tema del padre y todo eso, que la verdad es que se ve muy fuerte en esta carta. Si a mí me viene un consultante así, posta, le preguntaría qué onda con tu figura paterna. Si escuchan ruido es que estoy en el piso y mi piso es de madera, entonces como que si yo me muevo tipo cruje, arre. Bueno, la Laiseka también tenía ascendente en Capricornio. El ascendente en Capricornio, la mayoría de los astrólogos vamos a estar de acuerdo con que es uno de los ascendentes más difíciles de tener y de digerir en la vida. No mencioné, pero vamos a decir así cortito. El sol es la identidad y la personalidad con lo que uno se identifica, pero también el sol son esas características con las cuales uno tiene que ir, no sé si luchando, pero son esas cosas que uno tiene que ir potenciando en su vida para cultivarlas y que lleguen a su máximo potencial. Y el ascendente es algo parecido, con la diferencia de que suele ser algo más inconsciente y son situaciones que vienen de afuera, que sirven para nuestro aprendizaje y para reconocer esa energía que es nuestra, que tenemos dentro, pero que la tendemos a externalizar. El ascendente Capricornio, como dije, es una energía bastante difícil. Ya de por sí trae el conflicto con el padre, porque a Capricornio lo rige Saturno, que es como la figura de autoridad, y muchas veces puede representar al padre. Entonces ya un ascendente en Capricornio, cuando lo vemos, por lo general puede dar dos opciones: o un padre totalmente autoritario, que lo vemos como un dictador, que es el caso de la Laiseka, o el padre como desaparecido, que no le importa nada y no figura en ningún lado. En el caso de la Laiseka es el primer ejemplo que doy, que él veía al padre como una figura así dictatorial, y que para él era muy difícil la presión que el padre ponía, digamos, por encima de su espalda. Las personas con ascendente en Capricornio tienen mucha responsabilidad que cargan durante toda su vida, y tienen que aprender a poder sostener ese peso y esa carga de responsabilidad, que no es solo la que es propia, sino que tienen que aprender a sostener a otras personas o a situaciones difíciles. Entonces obviamente esto en la Laiseka se ve desde su infancia, el fallecimiento de su madre, su papá que era extremadamente dictatorial y era una relación muy difícil, y esto también lo vemos cuando nos vamos al regente de su carta, que es Saturno, porque su ascendente es Capricornio, y Saturno lo tiene en casa 5. Entonces acá ya nos está diciendo un poco de que ya tenemos un Saturno, el regente de su carta, en la casa 5, de cómo vivió su infancia, porque la casa 5 tiene que ver con los hijos, pero también tiene que ver con cómo se sintió uno como hijo, y él tiene Saturno en casa 5, entonces ya habla de una infancia triste, con una energía así como de depresión, de cosas difíciles, de muchos obstáculos, bueno, todo lo que tenga que ver con la tristeza, la dificultad, cargarse muchos pesos desde chico, y encima ese Saturno está en conjunción partil con Júpiter. Y acá Júpiter yo creo que funciona desde las dos polaridades, funciona tanto como una bendición para la Laiseka, pero también funciona como una cuestión dramática de agrandar todo. Todo lo que toca Júpiter lo agranda, y se dice que Júpiter es el gran benéfico, pero yo creo que en este caso funcionó de las dos maneras. ¿Por qué? Porque por un lado es como que Júpiter agranda todo el drama familiar, y como la Laiseka siente esa figura dictatorial del padre, que de hecho ese Saturno es el apex de una T cuadrada que tiene la Laiseka, que en idioma castellano es, digamos, mucha tensión en distintos aspectos de su vida que se interconectan para bajar a cierta energía particular, que en este caso tiene que ver con el padre.
Y bueno, por un lado es como que Júpiter viene a agrandar y a dramatizar toda esa situación, pero yo también siento que Júpiter trae como un poco de bendición en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Júpiter y Saturno también están en sextil con Mercurio. Entonces, por ejemplo, Mercurio tiene que ver con el aprendizaje, la mente, los escritos, todo ese tipo de cosas. Cuando él dice que el padre fue como la persona que más lo dañó en la vida, pero al mismo tiempo el padre fue quien le dio, por ejemplo, su libro favorito, El fantasma de la ópera, y también gracias al padre, el padre provee esa literatura que a él después le abre un mundo de posibilidades. Si bien el padre ponía presión con respecto a lo que quería que la Iseca estudiara, es como que el padre también provee eso que le abre otras puertas después a él cuando empieza a decidir por sí mismo. Entonces acá tenemos como esas dos polaridades en las cuales yo creo que está funcionando Júpiter en particular. Así que bueno, ahora vamos a pasar un poquito a hablar de la luna. La luna es la matriz emocional y habla de cosas muy internas e inconscientes de las personas. Obviamente esto lo estoy diciendo muy cortito porque podría estar hablando todo un video de lo que significa cada cosa. Pero bueno, tenemos la luna en Leo. La luna en Leo la vemos siendo bastante común en personas que tienen cierta fama en su vida o que aspiran a cierta fama. Tanto el ascendente en Leo como la luna en Leo se ven bastantes. La luna tiene que ver con la popularidad ya en sí mismo. Así que nada, una luna en Leo nos está hablando de un deseo muy inconsciente de querer sentirse especial y reconocido. Esto se puede generar desde la infancia, cuando justamente la persona vive en un ambiente donde no lo hacen sentirse especial, valorado ni querido. Entonces queda ese deseo inconsciente del niño de decir, o sea, que alguien de afuera me autoafirme y me haga sentir que valgo como persona. Las lunas en Leo también son muy creativas, entonces también está esta necesidad de reconocimiento a través del potencial creativo que uno puede llegar a tener. Lo que pasa con la Iseca es que ya de por sí la luna siendo un elemento inconsciente, él tiene la luna en la casa 8, que la casa 8 es directamente la casa del inconsciente, o sea, y es la casa de los traumas. Entonces, esa frase que él decía, en algún momento todos seremos escritores injustamente olvidados, lo vemos, o sea, directo, clavado en esto que estoy mencionando. Esa pulsión o ese deseo interno de decir yo quiero ser reconocido, pero tampoco al 100% poder decirlo conscientemente, tipo yo quiero ser conocido. Es más una cosa interna de yo necesito tener esta valoración por parte de los demás, este reconocimiento. Otra cosa que es muy fuerte es que tenemos el sol, que es la figura paterna, y tenemos la luna, que es la figura materna. La luna en la carta natal de la Iseca está en la casa 8. La casa 8 también es la casa de la muerte. Y en astrología siempre se suele decir mucho, bueno, pasa que nada, la luna o lo que sea que esté en casa 8, o sea, puede ser simbólico, una transformación. Bueno, en este caso no es simbólico porque literalmente la mamá de la Iseca falleció cuando él era muy chiquito. Entonces acá las cuestiones progre de la astrología de ay, bueno, esto puede ser transformación, no, o sea, acá lo vemos concreto y real. La madre de la Iseca falleció cuando él era muy chico, así que bueno, ahí ya tenemos una cuestión bastante fuerte que vemos clavada desde cero en la carta natal de la Iseca. Bueno, algo que no mencioné es que yo voy a dejar por ahí, ya lo debo haber dejado, la carta natal de la Iseca para que vean qué es lo que yo estoy leyendo, qué es lo que yo estoy interpretando. Así que nada, básicamente es una rueda con aspectos y planetas, arre y cosas. Bueno, obviamente, ya pasando del tema de lo que tenga que ver con la luna y todo eso, la Iseca tiene una casa 8 muy cargada, o sea, tiene lo que diríamos un stellium, tiene varias cosas que están ahí, lo cual hace que sea todo un poco bastante intenso. ¿Yo qué interpreto con esto? Que la Iseca evidentemente tenía muchos traumas y muchas cosas internas por resolver, muchos dolores,
y la verdad es que es bastante fuerte lo que se ve, porque está Plutón, que literalmente Plutón también es el planeta de la muerte y está en conjunción con la luna, o sea, ya tenemos dos elementos que marcan la muerte de la madre, ya de por sí en la carta natal, sin ver tránsitos en movimiento ni nada, o sea, ya de por sí está eso que se ve muy fuerte. Y también está Quirón, que es un asteroide que se usa mucho en astrología, que tiene que ver como con el dolor interno de uno y con la herida que uno tiene que sanar, y posta, tipo, se ve muy fuerte el tema de cosas que la ISECA tenía a sanar, pero vamos a hablar un poquito más de eso después. Ahora vamos directo con el tema de la escritura, que para mí es algo que es increíble como se ve en la carta natal de la ISECA. Bueno, primero empecemos hablando de Mercurio, que Mercurio es el planeta de la escritura, del aprendizaje, todo lo que tenga que ver con las letras, con lo escrito, etcétera, la mente concreta. Bueno, Mercurio está en la casa 3, al igual que el Sol, entonces digamos que Mercurio está cómodo ahí, porque es su casa análoga, una de sus casas análogas. Es literalmente la casa que tiene que ver con la escritura, con todo lo que tenga que ver las letras, el aprendizaje, etcétera. Entonces, tipo, ya ahí hay como una afinidad súper fuerte y ya estamos viendo que en su personalidad hay una facilidad para el tema de escribir cosas. Pero ese Mercurio no está en Acuario, al igual que el Sol, sino que está en Piscis. Esta es una posición que a los astrólogos mucho no les gusta porque dicen que está en caída, entonces funciona mal. Yo no pienso en eso y no estoy de acuerdo para nada con ese tipo de enfoque. Lo que sí tiene es que un Mercurio en Piscis es una mente muy imaginativa, pero también puede ser una mente bien caótica. Yo separo a las personas en tres tipos, capaz mi teoría es un poco loca, pero bueno, yo separo a las mentes de las personas en tres tipos distintos. Tenemos a las personas que les llega el agua al tanque y les funciona normal, tenemos a las personas que tienen baja presión y no les llega el agua al tanque, y después tenemos a las personas que les llega el agua al tanque pero es por demás, entonces está constantemente rebalsando. No sé si se entiende a lo que me refiero, pero espero que entiendan mi analogía de vida. La ISECA es de esas personas que siempre les rebalsa el tanque. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que son demasiados pensamientos y demasiadas cosas que están constantemente en el cerebro. Tenemos Mercurio en un planeta, en un signo de agua, entonces literalmente mi analogía tiene que ver con el agua. Arre, medio random, pero sí. O sea, un Mercurio en Piscis puede tener una mente muy caótica, muy imaginativa, llena de ideas y un montón de cosas, pero el tema es llevarlas a cabo, concretarlas y traerlas a tierra. También lo que tiene un Mercurio en Piscis es que al ser tan imaginativos, el pensamiento de un Mercurio en Piscis es muy visual. O sea, básicamente, ¿cuál sería la frase de un Mercurio en Piscis? Yo pienso en imágenes o yo pienso en cosas visuales, no piensan en palabras. Entonces a veces el proceso de decir, bueno, tengo que llevar esa imagen a palabra puede ser difícil, pero la ISECA tiene el Mercurio en la casa de las palabras, que es la casa 3, entonces acá hay como una facilidad para llevar eso a cabo. Además, como mencioné antes, Mercurio está en sextil a Júpiter y a Saturno, entonces ¿qué logramos con esto? Saturno concreta y trae a tierra las cosas, entonces acá tenemos la capacidad justamente de traer a tierra lo que vos te imaginás, que es justamente el proceso de escritura, de escribir un libro, arre. Así que nada, bueno, eso es como muy muy importante. En la carta de la ISECA, además Júpiter acá también es muy benéfico porque ¿qué hace? Expande toda la capacidad de imaginación y de originalidad y todo eso. A mí me encantan los escritores que tienen Mercurio en Piscis porque yo también tengo Mercurio en Piscis, entonces me siento súper relacionada con ellos, pero lo que siempre me llama mucho la atención de la carta natal de la ISECA es que los escritores que tienen Mercurio en Piscis suelen tener la capacidad más que nada de escribir poesía, por ejemplo, porque un Mercurio en Piscis es como medio romanticón en algún aspecto, porque es como muy sensible, entonces tiene esa capacidad como de escribir desde lo sentimental, que capaz en la ISECA no lo vemos tanto de una manera, ¿no? Porque la ISECA claramente era muy sentimental a la hora de escribir. Para quienes conozcan su literatura saben que él ponía mucha de su carga emocional en sus libros, nada más que de una manera un poco distinta, que ahora lo vamos a ver.
pero por lo general lo solemos ver en personas que escriben poesía. Pero bueno, la Iseka tiene un libro de poesía que se llama Poemas Chinos, que es absolutamente increíble para mí, y ahí se puede ver como a flor de piel ese Mercurio en Piscis. Pero bueno, siguiendo, algo que es muy loco, que es también se habla en un libro que es el de Conde de Boeck, que es cuando la Iseka dice, por ejemplo, o sea, yo no puedo hacer otra cosa que no sea escribir, así que como que lo tengo que hacer bien, o sea, como que él no se podía dedicar a otra cosa. Y acá básicamente tenemos que Mercurio es el regente de su medio cielo. El medio cielo es la vocación, la profesión, lo que uno viene a dejar al mundo. Y la cúspide de 10, que es el medio cielo, le cae en Virgo. Y entonces, ¿quién rige a Virgo? Mercurio. Entonces acá tenemos tipo la importancia de los escritos, de la mente y de todo eso. O sea, la Iseka no iba a poder dedicarse a otra cosa. Arre, era como que era lo que tenía que ser. Arre. Entonces es muy fuerte verlo así en una carta de una persona que ya vivió y todas las cosas que cumplió y que hizo en su vida. Sí, también tenemos, por ejemplo, al mismo Mercurio, que está en oposición, o sea, en un aspecto tenso a el medio cielo, que es la profesión o la vocación. Entonces esto está hablando de la dificultad de la Iseka a la hora de poder obtener ese reconocimiento, que también lo vemos en los aspectos tensos que tiene esa luna y todo ese tipo de cuestiones, que tampoco me quiero súper enrollar porque si no nadie va a entender nada. O sea, ¿ustedes se imaginan que los Sorias, tipo esto capaz no todo el mundo lo sabe, los Sorias tipo casi fue robado? Y si la Iseka no luchaba para que no le roben los Sorias, literalmente el único manuscrito que tenía, o sea, hoy en día no existía los Sorias, ¿me entienden? O sea, como ese ascendente Capricornio, tener que luchar y esforzarte 10.000 veces por todo, o sea, estaba presente hasta el momento de llevar un fucking manuscrito que casi se lo roban. O sea, muy, muy loco. Pero bueno, por suerte la Iseka luchó por su manuscrito y tenemos los Sorias y muchos más libros el día de hoy. Arre. Pero esas cosas que son tipo re locas. También en el medio cielo tenemos Neptuno y el nodo. Esto es muy loco, ¿por qué? Porque el nodo indica el aprendizaje de vida y hacia dónde tiene que ir uno, y hacia dónde tenía que ir la Iseka, hacia su vocación, que tenía que ver con el tema de la escritura. Entonces es absolutamente loco para mí cómo se manifiesta eso en su carta. Y también, bueno, Neptuno. ¿Qué indica Neptuno acá? Neptuno en su carta rige la casa 4. Pero para mí lo que es muy fuerte en este caso de Neptuno es que, a ver, la Iseka era una persona espiritual, era una persona que hablaba del antícer, era una persona que tenía conocimientos de taoísmo, ocultismo, magia, esoterismo, etc. Y eso se ve claramente en sus libros y en todo lo que fue dejando como proyectos en su vida. Entonces Neptuno acá también le hace como una gran fuerza con el tema del mundo de lo espiritual. O sea, vos tenés que escribir, pero lo que vos dejás tiene que tener como una conciencia espiritual. Entonces está como muy loco. También el tema de lo espiritual, cómo rige tan internamente su ser y cómo eso está tipo tan en lo que es él, porque Neptuno rige su casa 4. Así que bueno, después por ejemplo, así cosas random pero que son muy fuertes y muy importantes en su carta, tenemos un gran estelium en casa 5. La casa 5 es la creatividad, los proyectos, también es la casa de los hijos, pero también puede ser la casa de los proyectos creativos que uno los ve como hijos y sin dudas, o sea, todo lo que hizo y todo lo que dejó la Iseka lo vemos bien marcado acá. El Urano en casa 5 nos está indicando todo lo que tiene que ver con la innovación, con romper con los esquemas de cómo se hacía algo creativo y hacerlo de otra manera. Toda la genialidad de la Iseka y lo que llamamos realismo delirante, que él lo nombró así, se ve en la casa 5. ¿Por qué? Porque tenemos Saturno en casa 5, que es la creación de algo realista, digamos, y tenemos a Urano en casa 5, que ya vendría a ser, digamos, el arquetipo de lo delirante. Entonces, realismo delirante, Saturno y Urano en casa 5. Y cuando la Iseka dice lo que no es exagerado no sobrevive, lo vemos en Saturno conjunción Júpiter en casa 5, que también la casa 5 podemos decir que es medio como la casa de la vitalidad. Lo que no es exagerado no vive, no sobrevive, no trasciende. Saturno tiene que ver con eso, lo que vive, lo que no vive, etc. Y Júpiter es la exageración, la desmesura. Entonces
una locura, la verdad, una locura cómo se ven las palabras de una persona en la carta natal y cómo podemos decir esto está dicho de esta parte de la carta. Para mí es una locura, pero bueno, arre. Tengo 10.000 cosas para decir sobre la carta de la ICK, pero voy a ir cerrando porque si no, no termino más. Otra cosa también muy fuerte que no hablé es ese Marte que tiene él en casa 12. Marte es como la voluntad. Y, o sea, acá este Marte está como en una posición difícil porque la casa 12 es la casa de la disolución y tiene que ver con lo más inconsciente de lo más inconsciente de todo. Entonces, cuando la ICK dice yo me quería sacar el miedo y cuando vieron que él quería anotarse a la guerra de Vietnam, eso es, ese Marte en 12 que está en... O sea, está angular al ascendente en Capricornio. Al ascendente en Capricornio, uno de los aprendizajes es también el tema del miedo, porque Capricornio y Saturno tienen que ver con el miedo. Y Marte en 12 son literalmente los miedos inconscientes de cosas violentas, de guerra, etc. Entonces acá está como esa cosa que él dijo, me quiero sacar el miedo y quiero ir tipo a la guerra. Eso se ve ahí y también es muy loco. Pero también, ¿qué es lo que pasa con ese Marte en 12? Que puede traer una voluntad espiritual muy fuerte, que es algo que en la ICK lo vemos en el jardín de las máquinas parlantes. Y encima está en Sagitario, que ya de por sí es un signo súper religioso y que tiene un montón de cuestiones como de ideologías y de el saber superior, así que acá lo vemos súper marcado, pero claramente se ve que era como una lucha con el mismo. Pero también está súper interesante. Bueno, después más cositas random que podemos llegar a ver. Él tiene, digamos, Plutón en oposición a Venus. Venus es como el planeta de lo relacional y el amor, y ahí también está metida la luna, que es la figura materna. Entonces ahí hay como otra cuestión que habla de el dolor con la figura femenina en su vida. Él después, algo que dice mucho, es cómo él ama a las mujeres y cómo las mujeres lo han ayudado en su vida. Eso lo vemos tipo en el Venus en casa 2 que él tiene, que es literalmente como que puede ser que la casa 2, además de ser el dinero y el ingreso del dinero, tiene que ver con lo que uno valora en la vida o le parece importante. Entonces que este Venus ahí indica la valoración que él tenía por las mujeres en su vida y los aprendizajes que le traían. Al tener Venus oposición Plutón, eso indica que él puede haber vivido sus relaciones con las mujeres como transformadoras, y eso son cosas que él dice en sus entrevistas, incluso que dijo en el canal Cupido cuando salió, son cosas que él decía. Así que nada, la verdad súper interesante. Bueno, ya cubrí un poquito de todo, la verdad. No me quiero extender y que esto se vuelva aburrido porque podría estar hablando 800 años luz, así que bueno, en este tipo de cartas se ve de todo, se puede analizar millones de cosas y es muy loco, ¿no? Como en la ICK se ve tan claro. Para mí es muy importante el tema de hablar de la carta natal de la ICK porque, o sea, la ICK sabía y estudiaba astrología. Claramente él tenía amplio conocimiento sobre su carta, por más que eran como pequeños hints que él ponía en sus libros. O sea, en algunos libros dice, porque con mi luna en Leo y mi ascendente en Capricornio, o sea, él lo menciona, él tenía claro conocimiento de cómo era su carta. Entonces me parece muy especial porque yo tengo una conexión con la ICK muy fuerte, más allá de lo energético y de lo astrológico, porque yo también tengo ascendente en Capricornio y yo también tengo Mercurio en Piscis, entonces obvio me siento súper relacionada con la ICK en muchas cosas. Tipo el tema de que digo, o sea, mi escritor favorito era, no solo tenía una carta natal parecida a la mía, sino que también le gustaba la astrología, sabía astrología y escribe cosas que a mí me encantan, etc. Bueno, ustedes ya saben, yo lo amo a la ICK, es uno de mis escritores favoritos y creo que este canal tipo terminó siendo un manifiesto de amor a la ICK. O sea, literalmente mi canal se volvió un manifiesto de amor, una carta de amor en vida a la ICK. Pero bueno, me parece perfecto, la verdad. Y este resurgimiento de la ICK para mí tiene que suceder. Él tiene la luna en casa 8 en Leo, entonces eso puede significar también mucha fama después de la muerte. Eso ya lo he dicho en algún video. Así que yo creo en eso, yo creo lamentablemente. O sea, no está vivo la ICK para ver un montón de cosas que después pasaron con sus libros, etc. Pero todo eso llega energéticamente y yo creo que realmente se lo merece, que haya un nuevo boom de la ICK. La ICK
Iseca decía, si no le gustas a los jóvenes estás cagado, y yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que devolverle a la Iseca su espacio en las librerías. Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco un montón a todas las nuevas personas que se sumaron al canal. Literal, en cuestión de poquitos días se hizo como un boom y llegamos a 200. Obviamente cuando ustedes vean este video va a haber pasado un tiempito. Porque yo siempre grabo todo por adelantado. No sé en qué momento del canal estaremos, pero bueno, el video, que era una colaboración, explotó y tuvo un montón de visitas, y a raíz de eso aparecieron un montón de personas. Así que bueno, les agradezco un montón por darme una oportunidad y por escucharme y por darme un lugar y un tiempito en sus vidas, que eso yo la verdad es que lo valoro un montón. El tema de escuchar a alguien y elegir escuchar a alguien y darle tu tiempo me parece súper hermoso, es un acto de amor muy lindo. Así que les súper agradezco por escucharme, y espero que les haya entretenido un poquito este video. Si les gustaría que hable de alguna carta natal de algún escritor, o que siga ampliando la carta de la Iseca, obviamente con gusto lo hago. Tengo planeado otro video de la Iseca hablando también de Marcelo Fox, que vendrá más adelante, porque bueno, este canal así es como nació, va a seguir siendo cultivado a través de la cultura laisequiana. Así que bueno, muchas gracias por ver, y en otro video nos vemos.